Hola, yo soy Ulkishi y te doy la bienvenida a Inglés con Ulkishi a una clase especial. En esta clase vamos a ver el presente simple contra el presente continuo. Como es una clase especial, no vamos a ver vocabulario nuevo ni tampoco modismos nuevos como lo hemos estado haciendo en las clases del curso. Así que si vas siguiendo el curso, esta será una clase diferente que te va a servir a reafirmar tanto el presente simple como el presente continuo, el cual ya hemos visto anteriormente a detalle cada uno. Solamente vamos a comparar. Si no tienes claro o no has visto o no sabes lo que es el presente simple o lo que es el presente continuo en inglés, te sugiero ver las clases antes de venir a ver esta comparación porque si no podría generarte confusiones. Así que una vez dicho esto, pon el video en pausa si no has visto las lecciones anteriores y si sí, muy bien, entonces comencemos. Es importante, como te mencionaba en la clase del presente simple, entender siempre los conceptos de aquello que estamos aprendiendo. El concepto es lo que nos va a ayudar a entender por qué utilizamos lo que utilizamos. Y no nada más en inglés, hablando de los tiempos verbales o cualquier otro tema de gramática, sino en cualquier otro tema que tú estés estudiando. Así que empezamos con las diferencias de concepto entre presente simple y presente continuo. El presente simple, en primer lugar, nos ayuda únicamente a describir, y esa es la palabra clave que debes de aprenderte con el presente simple: describir, ya que el presente simple nos ayuda a describir otra vez acciones cotidianas o hablar verdades universales que no necesariamente se desarrollan o se llevan a cabo en el momento en el que estás hablando de ellas. Por ejemplo, puedes estar en la escuela y hablar con un amigo y decirle: yo estudio inglés con Ulkishi. Obviamente en la escuela a lo mejor no estás viendo mis videos, pero significa que lo haces cotidianamente cada lunes y jueves que Ulkishi publica alguna clase. Me explico, es algo que haces con regularidad. Una verdad universal sería: el sol sale por las mañanas. Quizá puedes estar hablando de cómo el sol sale por las mañanas en la noche, es decir, que no necesariamente está saliendo el sol por el horizonte en el momento en que lo estás diciendo. Caso contrario, con el presente continuo sí lo utilizamos para hablar o referirnos a acciones que se están realizando en el momento en el que se están hablando. Y por lo general también representan acciones continuas, ¿sí? Como por ejemplo, en este momento tú estás viendo este video. ¿Ok? Eso es el presente continuo, porque es algo que estás haciendo ahorita, en este mismo momento que me estás escuchando. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para terminar de entender el concepto, te voy a mostrar unos ejemplos en español, porque es importante que lo entiendas en español para poder después pasarlo al inglés. Por ejemplo, en el presente simple yo diría: yo estudio inglés. Sí, es algo que hago cotidianamente. Y tenemos su contraparte en presente continuo, que es: yo estoy estudiando inglés. Es decir, en este momento lo estoy haciendo. Ahora, el segundo ejemplo es: mis padres trabajan todos los días. Quizá ellos obviamente tendrían un horario y podría simplemente estar platicando con alguien y mencionar esto: mis padres trabajan todos los días. Quizá en el momento en que lo estás diciendo, están descansando tus padres y no están trabajando en ese momento. Su contraparte
en presente continuo sería: mis padres están trabajando en la oficina. Quizá alguien te pregunta: ¿dónde están tus padres? Y tú les dices: están trabajando en la oficina. Eso quiere decir que si va o tú vas a esa oficina, en ese preciso momento los vas a encontrar trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pasemos entonces al inglés. Una vez entendido el concepto en español, vamos a empezar por las reglas gramaticales de cada uno, comenzando por los auxiliares de cada uno de ellos. En el presente simple tenemos el auxiliar do y el auxiliar does. Sabemos que el auxiliar do se va a utilizar cuando nuestro sujeto sea I, you, we, they o plural. Por el contrario, vamos a utilizar el auxiliar does cuando nuestro sujeto sea o he, she, it o singular. Muy bien. Por el contrario, en el presente continuo no vamos a utilizar do y does. El verbo que va a actuar como auxiliar va a ser el verbo to be con sus correspondientes formas de conjugarlo. Va a ser is con los pronombres personales he, she, it, y cuando nuestro sujeto sea singular, o va a ser are cuando nuestro sujeto sean los pronombres personales we, you, they o el sujeto plural, y va a ser am únicamente cuando nuestro sujeto sea el pronombre personal I, que sabemos perfectamente bien que significa yo. Muy bien, ahora también la diferencia gramatical en el afirmativo es que en el presente simple vamos a utilizar todos los verbos en infinitivo sin la partícula to, y cuando el sujeto sea singular o los pronombres personales he, she o it, le vamos a añadir una S al verbo, y tenemos la regla ortográfica que para verbos que terminan en o, x, ch, sh y s, en lugar de añadir s a este verbo cuando utilicemos el sujeto singular o he, she, it, le vamos a añadir es. Por el contrario, en el presente continuo, todos los verbos van a estar conjugados en gerundio. El gerundio en español son las terminaciones ando y endo, y en inglés lo vamos a identificar por la terminación ing. Y como regla ortográfica tenemos que si el verbo es monosílabo y tiene la estructura CVC, que es consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante. Muy bien. Esas son las diferencias gramaticales del afirmativo y algunas reglas ortográficas que tenemos que seguir. Y te pongo un ejemplo para que lo veas mejor. Una oración del presente simple en español sería: ella va a la fábrica. Si la traducimos al inglés, nos daremos cuenta que el sujeto es she. Por lo tanto, hay que añadirle S al verbo. Pero el verbo ir en inglés es go y termina con o. Y de acuerdo a nuestra regla ortográfica, en lugar de S, añadiremos ES. Por lo que nuestra oración final en inglés sería: she goes to the factory. She goes to the factory. Ahora su contraparte en presente continuo sería: ella está yendo a la fábrica. El sujeto, si te das cuenta, sigue siendo el mismo, she. El auxiliar debe ser el verbo to be, que es is, y lo podemos contraer afirmativamente como she's. Y si te das cuenta, lo tengo en rosa, que es el color que en mis lecciones utilizo para referirme a los auxiliares. Entonces, she's tenemos la primera parte y el verbo es go, pero debe estar en gerundio. Por lo tanto, en lugar de tener una S o ES, tendrá una terminación ING. ¿Ok?
Y nuestra oración sería she's going to the factory. She's going to the factory. En lugar de she goes to the factory. ¿Ok? Ahora veamos el segundo ejemplo. Y dice, mis hermanas escriben un libro. El sujeto es mis hermanas, que se traduce my sisters. Y el verbo es escribir, que es write sin la partícula to. Como este sujeto es plural, no le voy a añadir s o es al verbo, ¿ok? Y después el complemento, un libro, a book. Bien sencillo el presente simple. Su contraparte en presente continuo, para empezar en español, añadimos el verbo estar. Mis hermanas están escribiendo un libro. ¿Te das cuenta de la diferencia entre una oración en presente simple y una oración en presente continuo en español? Muy bien, recuerda que darte cuenta de estas diferencias en español es igual de importante que aprenderte las reglas en inglés. Perfecto, continuemos. Entonces, el sujeto en la oración sigue siendo el mismo, mis hermanas, my sisters. Ahora, esto es plural, por lo que el auxiliar, que es el verbo to be, que deberíamos utilizar es are, ¿ok? Y lo pongo en rosita. Y el verbo está en gerundo, ando y yendo, por lo que en inglés le corresponde la terminación ing, ¿ok? Sería writing a book, writing a book. Excelente. Espero que estés notando las diferencias, porque aquí vamos con más ejemplos. El primero es pongo el carro en el taller. Pongo. Quiero que veas que el sujeto no está explícito en español, pero en inglés siempre debo ponerlo explícito, por lo que la oración queda bien sencilla. I put the car in the garage. I put the car in the garage. Bien fácil. Ahora su contraparte en presente continuo sería estoy poniendo el carro en el taller, también omitiendo el sujeto en español. En lugar de decir yo estoy poniendo o yo pongo, simplemente digo el verbo. Pero en inglés otra vez siempre hay que ponerlo. Por lo que estoy se traduce como I am y poniendo es putting. Quiero que veas que se cumple la regla ortográfica de consonante, vocal, consonante, por lo que debo duplicar la consonante antes del ing, que en este caso es la T, y las puse en amarillo, doble T, putting the car in the garage. I am putting the car in the garage. Estoy poniendo el carro en el taller. Y el último ejemplo es mi papá lee en el parque. My father reads in the park. Mi papá es el sujeto, por lo cual deducimos que es singular. Por lo tanto, en presente simple del verbo que vamos a usar deberá tener una S de singular, ¿ok? Por lo que le ponemos reads. My father reads, ¿ok? Es bien importante esta S y no nada más decir my father read. Y el complemento in the park. Su contraparte en presente continuo es mi papá está leyendo en el parque. La primera cualidad del presente continuo es que encontramos el verbo estar en sus oraciones siempre, ¿ok? El sujeto es el mismo. My father está, como es singular, nuestro sujeto se va a traducir como is, y el verbo en gerundio leyendo es con la terminación ing en inglés, reading. Y después añadimos el complemento. My father is reading in the park. Excelente. Y con esto terminamos el afirmativo. Vayamos con la comparación negativa. Para negar en el presente simple hay que añadir la partícula not delante del auxiliar y también pueden contraerse negativamente. Recuerda que los auxiliares del presente simple es do,
y does. Por lo que para negar es bien fácil, nada más ponemos el not. Do not, que se convierte en don't, y does not, que lo podemos escribir como doesn't. ¿Y qué crees? Para el presente continuo tenemos la misma regla, únicamente añadiremos el not delante del auxiliar, que en este caso es el verbo to be. I'm not se queda igual. Is not también lo podemos contraer negativamente como isn't, y are not como aren't. Bien sencillo, los dos son iguales, simplemente añadimos un not. Entonces pasemos a los ejemplos. Él no va a la fábrica. Nuestro sujeto en esta oración es él, por lo que en presente simple el auxiliar que le corresponde es does, pero como estamos en una oración negativa sería does not, o como lo he puesto en el ejemplo, doesn't. Y luego el verbo y luego el complemento. He doesn't go to the factory. Su contraparte en continuo es ella no está. De nuevo, la clave del presente continuo es la presencia del verbo estar, que en este caso la estamos negando. Ella no está yendo, endo, terminación de gerundio en español, que en inglés es ing. ¿Ok? She isn't going to the factory. Recuerda que con she utilizamos is, y como es negativo sería isn't. Perfecto. Y continuemos con otro ejemplo, pero esta vez con un sujeto en plural. Mis hermanas no escriben un libro, que es la negación de un ejemplo anterior. Mis hermanas es el sujeto que es plural, y por ser plural le corresponde en presente simple el auxiliar do, que su negación es do not, o como lo he puesto yo, don't, ¿ok? Y después el verbo en infinitivo, si la partícula to, más el complemento. My sisters don't write a book. My sisters don't write a book. Su contraparte en presente continuo es mis hermanas, mismo sujeto, y la clave, la presencia del verbo estar, pero negándolo, no están escribiendo, gerundio, un libro, ¿ok? Como el sujeto es plural, no vamos a usar is, vamos a usar are. My sisters are not. Aquí lo puse bien explícito, pero también se pudo haber utilizado aren't más el verbo en gerundio en inglés que utiliza la terminación ing. En este caso, writing, y el complemento a book. My sisters are not writing a book. My sisters are not writing a book. Bien sencillo. Entonces podemos pasar a la diferencia entre hacer preguntas con presente simple y que presente continuo. Comenzando con el presente simple. Mira, para preguntar en presente simple es bien fácil, y de hecho todos los tiempos verbales que requieran un auxiliar van a seguir esta regla, que consiste en intercambiar de lugar el sujeto de la oración con el auxiliar. Y te puse el ejemplo poniendo al sujeto de color verde, como lo he estado haciendo en las lecciones, y los auxiliares en rosita. Nuestras oraciones en afirmativo, cuando el sujeto es plural o los pronombres personales I, you, we, they, utilizamos do y luego el complemento. Para volver esa oración interrogativa cambiamos el auxiliar de lugar y lo pasamos antes del sujeto, por lo que es do más sujeto más complemento. Y por favor no olvides a nuestro amigo el signo de interrogación cerrado. Y con dos sucede exactamente lo mismo con sus correspondientes sujetos que lo utilizan. La oración afirmativa es sujeto más dos más complemento, y para volverla interrogativa solamente vamos a cambiar de lugar el dos al inicio de la oración para después escribir el sujeto y al final el complemento más nuestro amigo el signo de interrogación. Y como te dije que esta fórmula
funciona para todos los tiempos verbales que utilizan algún auxiliar, entonces el presente progresivo o continuo también sigue esta regla, por lo que el auxiliar, que es el verbo to be, va a cambiar de lugar, ¿ok? Entonces la oración afirmativa es el sujeto más is o are más el verbo ing más el complemento. Lo único que hay que hacer es pasar is o are más el sujeto después y el verbo queda exactamente igual en ing más complemento más nuestro signo de interrogación para formar una pregunta en presente progresivo o presente continuo. Bien fácil, ¿verdad? Y es lo mismo con am, solamente que am se puede utilizar únicamente con I. Entonces, am lo vamos a cambiar de lugar en la oración con I, por lo que es am I más el verbo en ing, que es el gerundio, más el complemento, más nuestro signo de interrogación. Bien sencillito, ¿verdad? Tan sencillo que de hecho ya vamos a pasar a los ejemplos. El ejemplo del presente simple es exactamente el mismo que vimos anteriormente, hecho pregunta. ¿Él va a la fábrica? Ok, el sujeto en esta oración de nuevo es él, he, por lo que deberemos utilizar el auxiliar does. Pero como es pregunta, cambiamos de lugar el auxiliar y lo pasamos antes del sujeto. Por lo que la pregunta sería, ¿Does he go to the factory? ¿Does he go to the factory? Quiero que notes que no utiliza la regla de la S o la ES porque ya estamos utilizando un auxiliar. Dicha regla es única y exclusiva para las oraciones en afirmativo, nada más. No la vamos a utilizar ni en negativo, ni en interrogativo, ni en interrogativo negativo. Eso lo puedes ver bien en la clase de presente simple. Continuemos entonces con el presente continuo y su contraparte sería ella está yendo a la fábrica. De nuevo, la presencia del verbo estar delata a esta oración como presente continuo, aparte de que confirmamos con el verbo en gerundio. Como hay que cambiar de lugar el verbo to be, y en este caso el sujeto es she, pondremos primero is she going, siempre el verbo con ing. En este sí, en todas las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas e interrogativas negativas, el verbo tiene que tener sí o sí y ing. Ok, is she going to the factory? Is she going to the factory? Excelente. Y pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Mis hermanas escriben un libro. Mis hermanas es plural, por lo que utilizarán el auxiliar del presente simple, do. Y como la regla dice que debe ir antes del sujeto, la oración sería do my sisters write a book? Do my sisters write a book? Excelente. Y su contraparte en presente continuo es ¿están mis hermanas escribiendo un libro? De nuevo la clave está en identificar la existencia del verbo estar en la oración y el gerundio. Como el sujeto es plural, utilizaremos are y lo cambiaremos de lugar a la posición que tenía el sujeto antes, por lo que la oración queda Are my sisters writing a book? Are my sisters writing a book? Recuerda que el verbo siempre debe de tener ing. Y vamos por último con el interrogativo negativo. Es exactamente lo mismo, pero aquí siempre debemos utilizar la contracción negativa de los auxiliares. Para cualquier tiempo verbal, cuando queramos hacer preguntas negativas, lo haremos con las contracciones negativas del auxiliar. Y seguiremos la regla de la interrogativa, cambiar de lugar el auxiliar con el del sujeto, por lo que las oraciones que utilizan don't cambiarán de lugar con el sujeto y sería
don't más sujeto más complemento. Y exactamente lo mismo para las oraciones que utilizan doesn't. Cambiaremos de lugar doesn't con el sujeto y la oración interrogativa negativa sería doesn't más sujeto más complemento. Y es exactamente igual en el presente continuo. En el presente continuo utilizaremos isn't o aren't porque son las únicas formas del verbo to be que tienen contracción negativa, por lo que vamos a cambiar de lugar isn't o aren't con el sujeto y lo moveremos al principio de la oración. Entonces las oraciones serían isn't o aren't más el sujeto más el verbo terminación ing, que es el gerundio y que siempre debe de estar presente en las oraciones del presente continuo, más el complemento. Aquí la diferencia es que am no tiene contracción negativa y debes recordar que la manera de formular oraciones interrogativas negativas con am es am I not más el verbo ing más el complemento. Recuerda que am no tiene contracción negativa y esta forma la debes de dominar. Am I not más verbo ing más complemento. Una vez dicho esto, podemos pasar a los ejemplos. Es lo mismo que son las mismas oraciones que hemos estado viendo, pero cambiando de afirmativo, negativo y ahora interrogativo, negativo. Él no va a la fábrica. Él no va a la fábrica. Él es el sujeto, por lo que le corresponde el auxiliar does. Pero como es negativo sería doesn't. Y debe de cambiar de lugar con el sujeto. Nuestra oración quedaría doesn't he go to the factory? Doesn't he go to the factory? Su contraparte en presente continuo sería ¿no está ella yendo a la fábrica? ¿No está ella yendo a la fábrica? De nuevo sabemos que es presente continuo por la presencia del verbo estar, pero tenemos un no antes, lo cual nos dice que es negativa interrogativa. Y como el sujeto es she, utilizaremos is. Y con la regla de cambiar de lugar el auxiliar y con contracción negativa, la oración sería Isn't she going to the factory? Isn't she going to the factory? No olvides el ing, que es el gerundio y que debe estar presente en todas nuestras oraciones del presente continuo. Muy bien, y vamos a terminar con unos tips para identificar cuando una oración está en presente continuo. Siempre debemos de darnos cuenta que en la oración se encuentra el verbo estar y que además del verbo estar hay otro verbo y que este verbo tiene la conjugación en gerundio. Una vez que identificamos estas dos condiciones, inmediatamente sabemos que estamos hablando en presente continuo. Ahora, para el presente simple, la manera de identificar la oración es que va a tener únicamente un solo verbo que no es el verbo estar, ¿ok? Y si identificamos esto, es muy probable que sea presente simple. Además, si quieres anotar, debes recordar que este verbo debe de estar en infinitivo. Perfecto. Y con esto daríamos por terminada la comparación entre los dos presentes, presente simple y presente continuo. Si te quedaron dudas, puedes ver el video otra vez o dirigirte a los videos especiales de cada uno que ya están en el canal para que los estudies por separado. Te agradezco una vez más por estar aquí en una clase más de inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y te ofrezco una disculpa por mi voz ronca, que estoy un poquito enfermo grabando el video para ti. Si conoces a alguien que quiere estudiar inglés, no dudes en compartirle este canal. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.